Cantabel. Perfecto, Marcelo. Bueno, lo tenemos al amigo y compañero Tato Roberti para hablarnos de... Bueno, gracias. El tema que había elegido para hoy es la situación del PAMI, de nuestro querido PAMI, nuestros abuelos, abuelas. La verdad que un día me gustaría traer un tema de positivo, porque cada tema que estamos tocando es son muy dolidos. un clavo más en el cajón de lo social, de lo colectivo. Siempre estamos hablando de individualismo y... A mí no me dejaron hablar de muy positivo hoy. Lo que pasa es que no estaba Pablo cuando empezó el programa, si no sabes qué. Bueno. Pero... Y un gol es un gol. La próxima me voy a proponer elegir un tema positivo. Dale. Mira, me presento como médico de cabecera de PAMI. Trabajo en PAMI hace más de 30 años. Recién me había recibido y ya estaba atendiendo ese grupo etario que al principio me identificaban con sus nietos, después me identificaron con sus hijos, después me identificaron como pares, y dentro de unos años me van a ser el padre de ellos. Bueno, pero es real eso de la identificación, ¿no? Cada grupo etario se identifica con el profesional. Me imagino que también debe pasar en los docentes, ¿no? Y no tengo buenas noticias del PAMI. La obra social, como contaste bien hoy, una obra social enorme de asistencia integral que abarca la atención de 6 millones de personas, ¿no? Que tienen todas las edades, porque hay fundamentalmente personas mayores, pero también tienen esas personas mayores a veces gentes a su cargo. Hay mujeres jóvenes embarazadas, o sea, personas con discapacidad, los discapacitados, etcétera, etcétera. Ahora, el PAMI nació en el año 71, ¿sí? Y fue creciendo con la incorporación de medidas que hicieron que sea una masa poblacional muy vulnerable y muy grande, ¿sí? Acá tenemos que mencionar qué significa la salud, las prestaciones sociales, ¿no? Porque también es una obra social asistencial para cada política de gobierno, ¿no? Hay gobiernos que interpretan que la salud es un derecho, hay gobiernos que interpretan que es un gasto. Así que, de acuerdo a esa mirada, yo les quería hacer escuchar un audio que traje de nuestro actual ministro de Salud. No hay Ministerio de Salud, es un secretario de Salud porque el ministerio lo redujeron, que se llama Mario Lugones. El PAMI, no sé si ustedes saben que tiene 1 millón de personas más o menos, más de 80 años, sobre los 5 millones de personas que hay en total. Tiene casi 6.000 personas más de 100 años. Ya hay abuelos, hijos y nietos en PAMI. Así que PAMI tiene una carga muy grande. Yo lo que me pregunto es, ¿esta gente se puede hacer? La palabra carga, ¿no? Claro, o sea, ¿qué problema, no? O sea, tiene gente grande el PAMI.
La gente vive. Bueno, es un problema que, como decíamos, hay que enfocarlo desde una mirada filosófica, ¿no? Sí, claro. Si vos interpretás que la gente que tenés que cuidar en una obra social es una carga, mal vas a poder cumplir bien tu objetivo. ¿Por qué? Porque vas a intentar reducir esa carga. ¿Y cómo reducís si es una carga? Teniendo cada vez menos. ¿Y cómo tenés cada vez menos? Y no dando las prestaciones. Hay algo que en auditoría médica se llama distractores, ¿no? ¿Ustedes vieron el número de PAMI? ¿Lo conocen cómo es el número de cada afiliado? Es un número de muy largo, 14 cifras. Claro. Ya está, chau. Imposible para ningún afiliado recordarlo. Claro, obviamente. ¿No? Pero si no tenés el carnet, claro, sonaste, ya no te atiende nadie. Para empezar. Aparte se me ocurre, perdóname, también cuando se hacían a mano una gran porcentaje de recetas mal hechas porque claro, algún número te equivocabas. Tal cual. Y la gente volvía, claro, iba a la farmacia con al médico. El médico me lo hizo mal, claro, volvía, le daban otro turno. O sea, ahí se va el tiempo. En esos distractores, muchos abuelos que, como dice nuestro ministro Mario Lugones, tienen más de 80 años y todos los sentidos, todos sabemos que a esa edad están disminuidos, la vista, el oído, el equilibrio, la percepción. Bueno. Qué gente maleducada. Entonces... Gente que se le ocurre vivir hasta los 80, hasta los 100. Claro, vivir más de 80 años es un privilegio. Y como venimos diciendo casi todas las charlas, arreglate como pueda. A ver, Tato, pregunta tonta, ¿no? Los jubilados son los que reciben el PAMI. ¿Los pensionados también reciben el PAMI? Sí. ¿Y quiénes más están dentro del esquema del PAMI? Personas con discapacidad y toda aquella persona que decida trasladar sus aportes a la obra social del PAMI. Bien, y en el caso de los sectores populares, ¿no? Los sectores trabajadores que han cumplido sus 30 años... ¿Jubilados? Bien, de aporte, demás. ¿Cuál es la esperanza de vida a promedio de una persona que se jubila a los 65 años? Depende de las épocas. Cuando pueden comer bien, aumenta. Cuando no, baja. Bien. ¿Y este muchacho? Pero más o menos está alrededor de los 75 años. Y este dato que dice nuestro secretario de Salud, ¿no? ¿De dónde lo saca? No, estas son estadísticas poblacionales que se sacan de los censos nacionales. Se hace el censo y se calcula la edad poblacional. Por supuesto que la tendencia actualmente es a una pirámide poblacional. ¿Viste las pirámides poblacionales que antes, abajo, era la base de la pirámide? Y se llamaba pirámide porque tenía forma de pirámide. Ahora esa pirámide se ha transformado en una cosa recta. ¿Por qué? Sí, es un edificio rectangular. Es un edificio, ¿no? Es un rectángulo. ¿Por qué? Porque nace mucha menos gente y hay mucha gente que vive mucho más. Entonces se rectificaron los bordes. Después es todo un tema de por qué se redujo la natalidad, ¿no? Pero el hecho de que hay población de mucho más años encarece todos los sistemas de salud. Sí, ¿Por qué? Porque la gente vive más, consume más remedio, consume más hospitalizaciones, consume más elementos de cuidado, camas ortopédicas, silla de rueda, prótesis.
bueno, fracturas de cadera, bueno, Sí, todo lo que infinidad de implica- cosas que se utilizan en las personas mayores. Pero también hay un quiebre en los sistemas de salud fundamentalmente porque los aportes de los trabajadores cada vez son menos. Vos tenés una escasez importante a otros tiempos históricos. Es que va a colapsar, Pablo. Bien. Claro. Te lo aviso. Así que Ahí está el punto, en el ¿no? programa 200 nuestro va a colapsar. No hay vuelta. ¿Por qué? Y lo charlábamos la charla pasada. ¿Te acordás que dijimos la carga del hospital público? Ujú. ¿Qué está pasando? Gente que se queda sin trabajo, Empieza a irse al... no tiene más la obra social, no le dan los aportes para entrar en el PAMI ni para entrar en ningún lado, va al hospital público. Gente que ya iba al hospital público y gente que antes pagaba una prepaga, no le alcanza para pagarla, los sueldos no suben, se queda sin trabajo, tiene que ir al hospital público. Entonces, vuelta a recargarse el sistema público que tiene una capacidad, no es ilimitado. Sobre todo cuando estos tipos consideran a la salud un bien. Que si Una no mercancía. Si no lo podés comprar, Ujú. no lo tenés. Entonces, me parece que esto tiene que ser una gran luz de alarma para toda nuestra población y empezar a ver cuáles son los sistemas de gobierno que te cuidan y cuáles son los sistemas de gobierno que te castigan. Fíjate, Tato, que volvimos entonces a esto de la transversalidad del cuidado. Algo que hablamos recién y estamos diciendo lo mismo. No hay transversalidad en las políticas de cuidado. Ahora el PAMI no le va a poder pagar a los laboratorios. ¿Qué va a pasar entonces con Bueno, los medicamentos? las prestaciones han sido recortadas. Hubo la semana pasada un paro de 72 horas de médicos de cabecera. Yo estuve en el lugar y puse un cartel que estaba de paro. De todas maneras, hice receta de insulina, hice cosas de urgencia, porque no podés a una persona de 80 años que se quede que es diabético, se queden sin insulina, Porque se porque muere. claro, le cortás la vida. Entonces, había cosas que no se podían. Ahora, a ellos no les importa. No. A ellos no les importa. En general, los paros médicos no se concretan. ¿Por qué? Porque la contraparte negocia antes. Dice, ¿cómo vamos a dejar sin atención? Esto no. Esto lo concretan. Estos tienen la insensibilidad de hacer con la salud de la gente cualquier cosa. Y algo peor, que también lo nombraste, Ujú. se naturaliza. Y cuando se naturaliza, ya pasa como que, bueno, Se naturaliza el genocidio. Naturaliza que la muerte que es el final, ¿sí? Que es el punto final de la historia. Se naturaliza que una persona puede morir un niño porque en la escuela alguien lleva un arma, y puede morir un anciano o una persona que necesita medicación porque no hay medicación. Los mismos laboratorios lanzaron ayer un comunicado explicando por qué la falta del pago al PAMI va a afectar no solo a la gente que está inscripta en PAMI, sino a todo otro, porque no se van a poder producir los medicamentos. sí, salvo la Swiss Médica, Claro, alguno que bueno, tenga la suizo-argentina. alguna conexión, la Suizo-Argentina, Claro. Y Tato, con algún resorte del poder. ¿y algunas de esas empresas no querrán alguna mordida de ahí o no les conviene en lo más mínimo? Mira, a mí no me queda duda que dentro del PAMI hay corrupción. Y que también hay muchos médicos de cabecera que no atienden como corresponde a los afiliados. Como vos conocerás, Como en todos los ámbitos. docente que ahora, no por eso voy a romper el PAMI. Exacto. Es lo mismo que vos decís, bueno, la maestra no vino, bueno, cierro la escuela. Claro, No, claro, totalmente. vos tenés que agarrar a esa maestra y decirle,
usted tiene que cumplir esto. Bueno, la primera será, qué sé yo, no sé cómo se maneja eso, pero no podés destruir el hospital porque un baño no tiene agua. Exacto. Entonces... Lo mismo hicieron con los alimentos. O sea, si los comedores funcionaban más o menos mal, ponele, que según ellos funcionaban todos mal, exacto. que después tuvieron que reconocer que nunca hicieron la auditoría, sacar toda la comida y que la comida se pudra en un galpón. Te digo, realmente son perversos, son políticas de perversión. Bueno, perdón, Tato, porque abonando un poco con lo que dice Raquel, y creo que en algún momento lo hablamos, yo creo y estoy convencido de que para esta gente, voy a repetir, hoy dijiste, a ver cómo hacemos para profesionalizar el discurso. Para la gestión sobra gente. Y sí. Así como vos diste el ejemplo, si la maestra está mal, cerramos la escuela, si pierde agua el baño, cerramos el hospital. Para mí, sobra gente. Sobra gente y es un plan. No podemos ya a esta altura decir, no, bueno, no se den cuenta. No, acá hay un plan donde hay una élite que siempre la pasa bien porque de total riqueza y otras que tiene que trabajar para poder subsistir como se pueda, porque nadie te va a ayudar, el gobierno no te va a ayudar, arréglate como pueda. Entonces, ese arréglate como pueda, que lo demostraron desde el primer día, es algo que nosotros tenemos que empezar a pensar cómo lo damos vuelta, porque yo creo que sí hay una alternativa, una esperanza, ¿no? El gremio de los médicos no es el ejemplo para... nos creemos una profesión liberal hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. Que tenés que ir al paro y vas así desordenado, claro, porque no tenés gremio, no tenés quien te represente, entonces empezás, bueno, ¿dónde me puedo gremiar? Y entonces hizo ruido, ¿no? Tenemos que llegar a estas situaciones para que los médicos, las médicas tomen conciencia de que somos trabajadores. Se terminó el médico que cobraba particular, no, ahora tenés que trabajar por una obra social. Son muy contados los casos de que el médico atiende privado y está salvado. No, somos trabajadores, tenemos que estar agremiados, tenemos que tener a alguien que nos defienda. En ese sentido, está pasando algo positivo. Ahora, para la gente es un trastorno en su vida, una desorganización de su vida. Y bueno, como decíamos antes, muchos y muchas quedan en el camino. Literalmente. Sin remedio, sin una clínica donde atenderse, sin una prestación en su domicilio, porque el PAMI tiene un sistema que se llama internación domiciliaria y cuidados paliativos también, ¿no? Que es muy bueno eso, es una cosa de avanzada. No sé si en otros países del mundo tienen esa prestación, pero bueno, la van a dejar de percibir. Tato, vos dijiste que hace 30 años, 40 años. Más de 30 años. Que estás con el PAMI. ¿Y recordás en algún momento en donde más o menos funcionó bien el sistema? Sí, yo creo que se ha ido perfeccionando, sobre todo con la incorporación de tecnologías. Y hoy te contaba una anécdota. Cuando estuve en la delegación de San Martín, ahí fue por el año 99, estaba en la gerencia de prestaciones médicas, o sea, estaba donde se cocinaba los métodos, las formas, la manera de llegar al afiliado. Después siempre estuve como médico de cabecera.
Y siempre se fue perfeccionando un poquito. Ahora lo quieren destruir directamente. Con altibajos de cobertura, por ahí te faltaba algo, por ahí te tardaban los turnos, un poco más, un poco menos. Ahora directamente están buscando cerrar el PAMI. Porque lo confiesan, lo acaba de decir, la carga no la quieren. Entonces, también hay un argumento que tienen que cualquier obra social puede ir al PAMI, pero le transfieren los fondos. O sea, el afiliado, la afiliada, viene al PAMI y todos los aportes empiezan a llegar a la obra social. Entonces, vos tenés la posibilidad de elegir. Sos de la UOM, no querés tener UOM, bueno, te puedes pasar al PAMI. Así que bueno, estamos en un momento muy delicado de la salud en general y del PAMI en particular. Mientras esta gestión siga considerando que la salud es una mercancía, no vamos a ver buena evolución de este problema. Bueno, esperemos que escuchemos también dentro de poco propuestas, ¿no? Quizás para las próximas elecciones, para un cambio de gestión, como para ver cómo se hace para revertir esta situación tan complicada de una institución tan importante como el PAMI para el país. Ahí es donde la verdad es que me parece que es muy interesante esto que decís. Podemos discutir que esto que están haciendo son aberrantes, que es monstruoso lo que está sucediendo, que está cerquita de la palabra genocidio. Pero también es cierto que hay que tener propuestas. Y las propuestas tienen que ser superadoras. O sea, hablemos de PAMI, pero pensemos en todos los huecos vacíos que pueden haber dejado, todos los vacíos, todos los grises que pueden haber quedado, para empezar a pensar nuevas posibilidades de trabajo. Y en educación pasa lo mismo, como pasa lo mismo en educación, como pasa lo mismo en vivienda y en todos esos otros derechos constitucionales que hoy están absolutamente licuados. Creo que en educación hay que dar la discusión. Este jueves, en el Teatro Roma de Avellaneda, va a haber un encuentro donde va a estar el gobernador de la provincia de Buenos Aires para hablar acerca de, bueno, cuáles serían las propuestas para mejorar la situación en educación. Creo que de la misma manera podría darse en salud. Y el 1 de mayo creo que hay una gran convocatoria en Plaza de Mayo, justamente para el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, expresar el malestar, ¿no? Así que podemos convocar a la gente de acá y bueno. Sumar para mejorar. Sí, la verdad que sería muy interesante y quizás, bueno, también esto, ¿no? Desde abajo, ver cómo hacemos para pinchar un poquitito, para que se larguen propuestas, pero no propuestas desde un escritorio, como muchas veces pasa, que nosotros creemos que lo mejor es esto, porque lo leímos en muchos libros, porque nosotros somos muy leedores, pero después no tienen absolutamente nada que ver con la realidad del médico que todos los días está en el hospital, del paciente que todos los días se tiene que atender en una salita, ¿no? Quizás sí, sería bueno, así mí... como hablamos antes de la palabra en la escuela, hablar de la palabra en todo lado, y yo, soy muy hincha con esto, y dejar de lado la formalidad. O sea, si lo vamos a hacer, hay que hacerlo en serio. No para que quede lindo y después alguien me aplaude y diga, mirá lo que hizo Marcelo. A mí me parece que hay una lentitud en el sistema democrático que nos impide tomar decisiones más seguido, ¿no? Porque vos, por ejemplo, en el gobierno anterior, o sea, hasta hace 2 años, tenías todos los remedios cubiertos
en el vademecum y no tenías, ibas a la farmacia, ¿no? Que eso te lo puede contar Sí, totalmente palpable. cualquier afiliado con la receta que te había hecho el médico de cabecera, que ni siquiera tenías que ir al consultorio, te la puede hacer por mail o por WhatsApp. Ibas a la farmacia, te entregaban el remedio. Punto, terminó el trámite. Ahora tenés que pagar. Hasta los remedios más básicos. Sí. De la presión. Lo de la diabetes todavía no, pero remedios de una patología muy prevalente, como es la hipertensión, la artrosis, los dolores que todos tenemos en algún momento, todo eso ahora no entra no entra sin cargo en el vademecum. Tenés que pagar un porcentaje. 30, 40, 50, 60. Algunos son no cubre nada el PAMI actualmente. Y antes lo cubría todo. Así que, bueno, despertemos. Y esto, ¿no? que decía antes, quizás revisar inclusive hasta eso que decías vos recién, ¿no? Esto de que aparentemente está muy bueno, de que yo vaya y me den el medicamento y nada más, y está todo bien. Quizás habría que también hasta revisar eso, si realmente eso es lo que está bien, y si está bien, cómo lo mejoramos, ¿no? Para que después no venga nadie a criticar ese sistema, que vuelvo a repetirte también, está en un escritorio, pero sacando cuentas y nada más que eso. Pero es que siempre lo van a criticar. No, Marcelo. Eso está claro. Lo van a criticar porque que lo van a criticar, ellos necesitan ahorrar plata. Está bien. Esto es una cuestión mercantil. Está mercantilizada la medicina. Está bien. Desgraciadamente está mercantilizada. Siempre lo criticaron. El problema es que ahora ganan elecciones. ¿Entendés? Bueno, ahí es donde la gente tendría que tomar el toro por las astas y decir, bueno, yo esta escuela no la quiero, este sistema de salud no lo quiero. Y bueno, y sentarnos a pensar cómo mejorar. Porque pregnan los discursos. Cuando Macri dijo en algún momento cayeron en la educación pública, ¿no? Ese discurso pegó muy fuerte. Ahora este señor que habla de la carga de los ancianos, ese discurso pregna, y pregna en ese medio pelo argentino peligrosísimo, según Jaureche, ¿no? Muy peligroso, porque ese medio pelo empieza a repetirlo. Porque claro, como cada vez hay más viejos, eso empieza es como una bola de nieve. Lo mismo pasó en educación, lo mismo. Las maestras son faltadoras, los médicos atienden mal, incluso, te digo, la policía. Porque esto va contra las instituciones que de algún modo son de uso primario. Lo que la familia, la gente necesita primeramente, salud, educación, seguridad, vivienda, es lo que pega primero. Ay, las casas que hicieron eran de cartón. Se las daban a sus amigos. La pregnancia del discurso que descalifica los planes que garantizan derechos constitucionales, repito, hace que nos juegue en contra. Por eso después votan lo que los convenció. Bueno, Pablo, qué dos columnas tuvimos hoy, ¿eh? Impresionante.